Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast Investigando la Investigación. Hoy tenemos un episodio muy interesante donde vamos a tratar con una entrevistada, Laura Gabriel Lob. Hola Laura, muy buenas. Hola, Horacio, encantada de estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Voy a comentar muy brevemente lo que pone en el perfil de LinkedIn de Laura. Pone desbloqueadora profesional. Cuando tienes un bloqueo, no sabes cuál es el camino. Supera tus bloqueos en ventas, liderazgo y comunicación para conseguir tus objetivos y no pararte ante los miedos. Muy bien, muy bien. Genial. Pues es un tema muy interesante de hoy. Vamos a que nos lo explique un poco, pero lo primero, Laura, si te puedes presentar tú, comentarnos quién eres y muy brevemente cómo has llegado hasta donde estás hoy en día. Voy a hacer un resumen resumido porque si no nos tiramos aquí toda la hora. No pasa nada. Em, yo yo siempre he tenido una carrera profesional en ventas desde que muy jovencita empecé vendiendo en polígonos y para empresas. Y luego he estado muchos años en la industria farmacéutica también haciendo una carrera de ventas y llevaba un equipo comercial. Y en 2021 tuve la oportunidad de, de emprender. Con miedo, con Uh-huh, dudas, pero era lo que quería hacer. Mi marido me apoyó, le doy las gracias siempre por ello uh-huh. y me lancé a la aventura de emprender, ¿no? Muchas cosas no eran como yo me imaginaba en mi cabeza, he aprendido mucho estos 2 años, pero sobre todo uní dos cosas que me interesaban muchísimo, ¿no? Que eran las ventas y el liderazgo de equipos, o sea, la gestión de personas en ámbitos de venta. Y toda mi parte que yo había estudiado y desarrollado en temas de coaching, de intervención estratégica, neurociencia, bueno, pues esos temas que me fascinaban, que me llamaban mucho la atención y pensé que tenía ahí como un buen combo para hacer, ¿no? Y una vez empecé, me di cuenta que donde me podía especializar, porque era donde se me daba mejor, era en el tema de los miedos, ¿no? El tema de los bloqueos, porque al final los bloqueos son miedos a hacer algo que te podría hacer daño, que te impiden avanzar, ¿no? Cuando no estamos avanzando es porque tenemos algún miedo que nos corta el camino, ¿no? Entonces ahí vi que estaba mi área de especialización y era donde yo realmente podía ayudar a las personas, ¿no? Y de ahí nace lo de desbloqueadora. Perfecto. Y una duda. Todos estos temas que has comentado que te interesan, has comentado, bueno, tú empezaste por el tema de ventas, pero luego has comentado que te interesa el coaching y todos estos temas. ¿Eso fue porque es algo que aprendiste de manera reglada durante tu formación o por propio interés que tú misma, no es que hicieras una carrera o un grado, sino porque te metiste a aprender tú por ti misma? Por mí misma. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas, nada que ver, pero me daba cuenta que había algo más que yo no estaba viendo, ¿no? Que había algo más que a la hora de que las personas funcionen y fluyan y para poder vender, para poder llevar un equipo, hay algo más, hay un componente más, que es la psicología humana, la mente humana, las emociones y sobre todo las quería conocer para mí, para mejorar y progresar yo y para mejorar y progresar como profesional, ¿no? Entonces, pero sobre todo empezó por mí, porque yo decía, hay algo que no estoy sabiendo ver y quería saber qué Ajá. era. Y era todo un tema de entender las emociones y de ir un poco más profundo a ver qué era eso, ¿no? Y qué se podía hacer con eso.
Vale, porque entonces por lo que comentas, en la formación reglada que se recibe en un grado en ADE, todos estos temas de psicología, no, ¿qué pasa? Que no se tratan o no se tienen en cuenta en ninguna parte y bueno, No. y con la importancia que tienen en ventas, ¿no? Pues debería ser algo, digamos, que debería estar ahí, ¿no? Bueno, yo hice alguna optativa, ¿vale? Porque sí que había optativas de inteligencia emocional y tal, pero no tenían un peso específico en la carrera. Entonces, igual que tampoco lo tenía ventas, ni lo tenía emprender, o sea, al final en la carrera está diseñada como para llevarte a un camino, para trabajar en una empresa por cuenta ajena, ¿no? Claro. Para entender Ujú. un poco cómo funcionan las empresas, pero no como para crear tu propia empresa, ni tampoco como para profundizar en temas, pues, por ejemplo, de ventas, ¿no? Entonces ahí yo lo he suplido, pues luego con los años de ventas me he formado mucho en temas de ventas. No solo por la práctica, sino que además he hecho muchísimas formaciones con gente muy buena, ¿no? Y lo he puesto en práctica. Porque una de los grandes bloqueos de los vendedores es saberse la teoría y no aplicarla. Ya. Porque la teoría de cómo vender, de cómo cerrar, de cómo negociar, de cómo llevar una objeción, nos lo han explicado muchas veces. Si estás en ventas es algo que constantemente te dan formación sobre esto, ¿no? Pero yo veía que había una diferencia entre las personas que lo aplicaban y los que no. Y yo he trabajado con Ujú. gente que sabe muchísimo de ventas, pero que le cuesta mucho bajarlo a la práctica. Y gente que no sabiendo tanto, arriesgando más, llevándolo más al día a día, se le dan mejor los resultados, Ajá. ¿sabes? ¿Y cuál podría ser, en tu opinión, la razón por la que creo que pasa también con muchos grados, ¿no? La gente aprende muchísimas cosas, pero luego no las pone en marcha, pero en el caso de las ventas, ¿cuál puede ser la razón para que sabiéndolas o sabiendo la teoría luego no la lleven a la práctica? ¿Podría ser el miedo, como comentas tú, o son otras cosas? Es justamente el miedo. Cualquier procrastinación, cualquier movimiento que te lleve a saber algo y no aplicarlo, es miedo, siempre. Ujú. O sea, es como todos sabemos que fumar es malo, ¿no? Si tú fumas, no es porque no tengas la información, no es porque no sepas cómo dejarlo, es porque hay un miedo que te impide dar ese paso, ¿no? Y esto pasa en todo, con la comida, con los trabajos. Bueno, pues la gente sabe que hay que hacer deporte, que hacer deporte es bueno, que liberas endorfinas, que el cuerpo sano es mucho mejor, pero no se levantan del sofá. Entonces, eso siempre es un miedo. Miedo a me voy a lesionar, miedo a no lo voy a saber hacer, miedo a no voy a ser el más rápido o el más fuerte o se van a reír de mí porque llevo mallas en el gimnasio, ¿no? Siempre hay un Ujú. miedo. Siempre miedo, vale. Entonces tú, por lo que comentas, te das cuenta de que es un impedimento, bueno, un bloqueo, como creo que comentas, y te dedicas a formarte. Has comentado diversos tipos de formaciones. ¿Fueron también pues regladas o te formaste con gente? Supongo que eres un poco de todo, ¿no? Yo al final tengo un método que es muy propio porque he hecho, soy un poco empollona, como decimos aquí en España, lo de estudiar se me da bien, me gusta y me he reconciliado con esa parte de mí que antes me daba un poco de vergüenza, ¿no? Yo no quería decir que me gustaba estudiar porque quedaba un Ujú. poco mal, un poco de friki, ¿no? Y ahora me he reconciliado con esa parte y le sé ver el lado positivo. Entonces, me he formado con gente en estudios reglados, tengo mis titulaciones, pero además es que siempre estoy investigando. Leo, escucho podcasts, hago cursos, cuando veo pues una formación nueva me apunto, voy a charlas. Bueno, estoy siempre como muy en estos temas, considero que hay que estar muy al día y que hay que escuchar muchas opiniones y que al final todos somos únicos, nadie tiene un método igual que otro. Cuando dicen, no, es que este es psicólogo de la escuela tal, ya, pero es que es imposible que lo haga igual que el de al lado. Porque no has visto las mismas películas, no has tenido la misma familia, no has tenido los mismos amigos, no has leído los mismos libros. Aunque los hayas leído, a lo mejor tus circunstancias personales al leerlos no eran las mismas, con lo cual tu Totalmente. percepción cambia, ¿no? Entonces yo creo que todos somos únicos. Pero ya te digo que a mí me interesa mucho y le dedico muchas horas y mucho tiempo, pero porque me nace, porque me apasiona. Ajá. Y a la hora de hacer esta investigación, no sé si se puede resumir las 2 o 3 formaciones que, digamos, mayor impacto crees que te han mm, causado.
Sí, el mayor impacto ha sido la intervención estratégica con Tino Fernández. Tino Fernández es el referente de la intervención estratégica y de los desbloqueos en España, ¿no? Él hace muchas más cosas, pero realmente para mí el antes y el después fue pasar por la formación con Tino, ¿no? Yo conseguí ponerme a emprender porque había hecho esa formación. Nunca me hubiera atrevido si no hubiera pasado por ahí. Entonces, Ajá. para mí realmente es un antes y un después, no solo por lo que aprendí, sino por lo que fui capaz de aplicar en mi vida y de mi vida Ujú. a la de los demás, ¿no? Y nos podría resumir un poco en qué consiste la técnica de interacción, bueno, la técnica o el método de interacción estratégica has comentado, ¿no? Intervención Intervención, estratégica. perdón, intervención. Ujú. La intervención estratégica, no sé si sabes quién es Tony Robbins. No. Sí, 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 sí. Es un señor inglés, imagino, muy famoso. Me suena porque he leído algún libro que va en contra de los libros de autoayuda y que lo mencionan un poco, pero no sé lo que dice exactamente. Bueno, pues Tony Robbins es como el referente mundial junto con Chloe Madanes y con Marisa Peer. Entonces, ellos, la base de su filosofía, de su práctica o de su metodología, como le quieras llamar, es que no hace falta estar muchos años sufriendo algo para poderlo liberar de tu vida, ¿no? Ellos como que abogan porque no hace falta hacer muchísimos años de terapia ni muchísimos años de cualquier cosa y estar sufriendo todo el rato hasta que te liberas, ¿no? Ellos apuestan por ir a la raíz, ir a la base, ir a entender de dónde viene eso para Ujú, liberarlo muy rápidamente, ¿no? Y entonces han desarrollado diferentes métodos y Tino Fernández se los ha traído a España, ¿no? Entonces, Tino es el referente aquí en España de este tipo de terapia, ¿no? Que, bueno, pues es una evolución, porque al final la intervención estratégica a una PNL, a una coaching, a una psicología tradicional, neurociencia, terapia familiar, terapia energética, o sea, aúna como muchas disciplinas y saca lo mejor de cada una para poder ir directo a la raíz de lo que duele, ¿no? ujú, Y el objetivo de la intervención estratégica o lo que consigues con la intervención estratégica es sanar, desbloquear y elevar el potencial de las personas. Al final, si tienes heridas o tienes bloqueos, nunca vas a poder brillar, ¿no? Primero hay como que, yo siempre digo, hay como que limpiar, hay que sanar, hay que curar, hay como que dejarlo todo bien para luego que esa persona pueda experimentar ese potencial que todos tenemos dentro, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha gente que ujú. tiene ese potencial enterrado, escondido, debajo de creencias, de miedos, de traumas, de experiencias, bueno, pues dolorosas que has vivido y que te impiden eh, ir más allá de ahí, ¿no? Ajá. Y Y un poco esto, y esto, por lo que comentas, iría un poco, por lo que tengo entendido, en un tratamiento psicológico suele ser algo muy, muy a largo plazo, con mucho número de sesiones. Esto, digamos, que va un exacto. poco en la dirección contraria, aunque al mismo tiempo toma de las raíces de la psicología, pero aplicándolo de otra manera, ¿no? Exacto. Esto va a buscar el mínimo número de sesiones. Yo, de hecho, hago desbloqueos en una sola sesión. Wow. Y es verdad que una vez haces el desbloqueo, luego hay un trabajo, ¿eh? Que la gente Ujú, lo confunde. Una cosa es que tú y yo veamos de dónde te viene el bloqueo y ya tienes iluminado. Yo siempre digo que yo soy la de la linterna, ¿no? Para que veas dónde ujú. está. Pero es lo mismo, si tú ves dónde está pero no haces nada, te vas a quedar como estás, con una Claro. información que no tenías, ¿vale? Que te va a parecer maravilloso y que te va a parecer que te has iluminado y dices, ah, ya lo entiendo todo, ¿vale? Pero ahora que lo has entendido todo, ahora hay que hacer algo con esto, ¿vale? Ajá. Pero es Vale. verdad que encontrar la raíz, la causa y la palanca que tienes que activar es muy rápido si sabes esta técnica. Ujú. Os imagino, bueno, ah, supongo que ahora te habrás vuelto una experta en la aplicación por estas técnicas y Mm. ya más o menos vas rápido a localizar cuando hablas con una persona dónde está. Esa es la técnica pues, que aplica, lo localizas un poco el punto de dolor o la razón. Mira, yo te cuento una cosa, no sé si es algo parecido, pero bueno, yo antes fumaba un paquete al día, ¿vale? Lo había intentado dejar 5 veces, no lo conseguía, siempre estaba ese cigarro de alguna vez que luego pues te llegaba más, ¿no? Y entonces
pero lo hacía por fuerza bruta, ¿vale? Y un día un amigo se compró un libro, era un libro muy famoso hace 20 años, no me acuerdo del nombre, pero era bastante famoso. Dejar de fumar es fácil si sabes cómo, ¿no? ¿Era ese? Creo que sí, 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 sí. Y entonces, este amigo mío, en una noche, pues se lo leyó y me lo resumió y me dijo, mira, las razones son esta y esta. Y yo, todas las cosas que dijo me resonaron en la cabeza y entonces me di cuenta, vale, que creo que también depende de la persona. Alguien me está tomando el pelo y se está aprovechando de mí y me está engañando, está haciendo que yo me vuelva adicto a una cosa. Y eso lo vi de esa manera, ¿vale? Y a partir de ahí tuve esa iluminación y luego ya con un poco de fuerza bruta y al tiempo pues ya conseguí pues dejarlo y no he vuelto a fumar, ¿vale? No sé si sería un equivalente un poco. Primero te tienen que dar esa iluminación como comentas tú, pero luego el dar los pasos es como cuando uno quiere perder peso, imagino. Sabes que tienes que perder peso, pero necesitas algo más de apoyo, ¿no? Para poder seguir adelante. Exacto, sí. Entonces, yo distingo mucho entre lo que es la sesión propia de desbloqueo y luego el acompañamiento posterior. Yo hago estas dos Ajá. fases, ¿no? De desbloqueo, ¿vale? Ahora, esto es lo que hemos visto, esto es lo que hay que hacer, vamos por aquí, y luego te acompaño durante unos meses para que eso realmente pase, para que ese cambio realmente suceda. Y de esas dos fases, ¿cuál es la más difícil? La segunda, La segunda es la más difícil, ¿no? no es difícil, ¿eh? Pero es donde la gente tiende más a abandonar. Ujú. Porque, claro, para mí es, o sea, como más pasa el tiempo y como más sesiones hago, más fácil es ver el bloqueo. De hecho, estoy empezando a estar en una etapa donde veo bloqueos de gente que no conozco Sí. pues a lo mejor veo a alguien en una red social, pues a veces detecto el bloqueo. O leo Detectas, mails de alguien continuamente, veo de dónde puede venir el bloqueo, lo intuyo, lo empiezo a intuir. Antes no me pasaba, ¿no? o sea, Entonces, en una red social, únicamente leyendo varios de los comentarios que hace la persona, etcétera, eres capaz de sacar el desbloqueo pues, que tiene pero esa no, persona, no ¿no? con todo el mundo, ¿eh? Pero que últimamente me está pasando que me doy cuenta de, ostras, si esa persona viene a trabajar conmigo, iría por aquí porque yo creo que es por aquí. ¿Sabes? Lo que Vale, veo que le está pasando esto o creo que está bloqueado en esto. Pero por comentarios, por frases, por enfoques, por manera de decir las cosas, por maneras de reaccionar, empiezo a intuir, ¿no? Otra cosa es que luego lo tengo que confirmar, pero claro, me está cada vez pasando más esto, ¿no? Pero luego, lo más importante es que la persona quiera. Eso es fundamental, claro, porque hay gente que en realidad, se queja mucho y dice mucho que quiere cambiar, pero no quiere. ya. Y no pasa nada, está bien. Pero entonces yo les pido que se dejen en paz. Que se Oye, dejen ya en está. paz a Que ellos se dejen en mismos. paz en el sentido de deja de decir que quieres cambiar, deja de decir que Claro. no, esto no te gusta y tal, porque no es verdad, porque estás cómodo como estás, estupendo, fenomenal, pero entonces déjate de amargar la vida. Ujú. Acepta estás aquí, que quieres estar aquí, que estás bien aquí y que podrías tener más, pero no quieres. Y ya está. Y eso también Claro. te quita mucha, mucha carga, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que querer ser multimillonario y tener Ferraris y yates y mansiones y superempresas, ¿no? Claro, claro. Oye, tengo una clienta que me dice mucho, yo es que mi zona de confort me ha costado mucho construirla. ¿Por qué narices tengo que salir de la zona de confort? Pues no, hija, no, no tienes que salir de ningún sitio. Pero acéptalo, no te martirices, no te agobies, ¿vale? Ujú. Y luego que hay gente que no está dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Entonces, que también es como, es muy fácil culparlo a todo el mundo, hacerse la víctima, yo querría, si yo pudiera, si mis padres no me hubieran hecho, si no me hubiera pasado tal cosa, si en el colegio hubieran creído en mí, bla, bla. Sí, pero tú ahora, hoy, tienes la oportunidad de cambiar esto. Ujú. Ah, no, a mí que me den con una varita mágica en la cabeza Claro. y se arregle solo. No, tampoco va así. Ya me Son. gustaría tener una varita mágica, pero no la tengo. Claro, claro, claro. No, muy, muy difícil. Y de la mayoría de los casos que te encuentras, no sé si puedo hablar en promedio los casos que no evolucionan, aunque detectes ese bloqueo, que son la mitad, más, menos, no sé. Eh, no creo que vaya por, o sea, no creo que sea un tema de media, creo que es Ujú. un tema de momento vital. Porque también me ha pasado que hay gente que hace la sesión, lo ve muy claro,
luego se desinfla Ujú. al cabo de unos meses o al cabo de un año. Laura, ahora sí. Al cabo de un año, Entonces, claro, vaya. no te puedo decir, claro, yo antes pensaba, pues la mitad abandona, la mitad no. No, porque ahora estoy viendo que hay gente que vuelve, porque ha madurado algo, porque le ha vuelto a pasar algo, porque ha vuelto a repetir un patrón que salió en la sesión y ha dicho, hasta aquí ya basta. Pero el hasta aquí ya basta, cada uno lo pone en un momento del tiempo diferente. Hay gente que se harta muy Vale, rápido de estar mal y hay gente que es capaz de estar mal mucho tiempo. Y su vale, umbral de hasta dónde llego, el basta, está en diferentes sitios. Pero yo lo que veo es que la mayoría de gente que viene a mí y que quiere trabajar esto y que se ha gastado el dinero en una sesión y que lo ha visto y que lo ha entendido, a lo mejor, pues yo qué sé, la vida le trae una circunstancia pues que le cuesta más, ¿no? Pero al cabo del tiempo vuelve, le sigue resonando en la cabeza. Entonces vuelven y me dicen, oye, que quiero retomarlo. Oye, que ahora sí. Entonces, claro, no te puedo decir, porque a lo mejor los que ahora te digo que se han caído dentro de 3 años claro, vienen, claro. no lo sé, Vale, vale. ¿sabes? Ujú. Puede ser por lo que has comentado, ¿no? Que quizás en el momento, en esa sesión de que tú les dices esa razón o esa raíz del dolor, son conscientes, pero hasta que, no sé cuál sería la palabra adecuada, hasta que se dan cuenta realmente de ese problema tiene que pasar mucho tiempo. Pero si no hubieran ido a esa sesión inicial, no habrían, no habrían vuelto nunca, ¿no? Porque ser consciente, Exacto. imagino que, o, o aceptarlo incluso. No, no sé si será por eso. Sí, hay gente que, yo siempre lo digo, que esto es como las fases del duelo, ¿no? Tienes que Ya, decirle adiós a tu antiguo yo. Entonces, hay gente que no está preparada para decirse adiós todavía, porque a lo mejor hay una parte de mí que yo he creído que eso era yo, que me doy cuenta que no, pero pues como en el duelo, hay veces que la gente está un rato en negación. Cuando se muere ya, alguien, estás en negación, es como no te lo puedes creer, como no puede estar pasando, esto no es verdad, esto no ha sucedido, cualquier momento volverá. Me van a llamar del hospital y me van a decir que se han equivocado. ya. La fase de negación hay gente que le dura 2 minutos y hay gente que le dura 2 años. Y luego hay gente que de la negación pasa al enfado. Entonces me enfado y me enfado y me enfado y me enfado y me enfado por ver esto. Porque claro, entonces ya no puedo echarle la culpa a los demás, porque es que es culpa mía. Y Claro. yo no quiero hablar de culpas, hablo de responsabilidades, pero esto es algo mío, ¿sabes? Ajá. Y de todas las historias que has visto, sin, obviamente sin mencionar por detalles personales, ¿cuál crees que ha sido la transformación más impactante que has presenciado? Es que todas las historias que me llegan, yo lo digo, yo cuando hago una sesión acabo muy cansada porque son muy intensas. La persona que las Ya. hace acaba cansada, pero yo también, ¿no? Pero yo me Ujú. acuerdo de un chico que estuvo en una sesión conmigo, tú imagínate, un tiarrón de 2 metros, un armario empotrado, o sea, como, ¿sabes? Un tiarrón. Y cuando vio lo que era, se me derrumbó, se me puso a llorar. Yo creo que no había llorado nunca en su vida desde que tenía 3 años, ¿vale? Liberó muchísimas cosas y solo podía darme las gracias. Y luego me escribía WhatsApps para darme las gracias por la gran transformación. Y es que además el cambio fue muy rápido con su familia, con su mujer, con sus padres, o sea, con su trabajo. Se le recolocaron las piezas súper rápido. Entonces estaba Ujú. como alucinando. Pero claro, era una persona que nunca, nunca había trabajado sus emociones y vino casi obligado por su mujer. Ya. Su mujer lo trajo casi a rastras. Que de hecho yo era muy novata, pero hoy en día yo a esta persona le diría que no, porque si no vienes por el propio pie, yo no trabajo contigo. Mm. Pero yo era muy Claro, eso es novata, estaba empezando y le atendí y fue muy bien y nos fue muy bien a los dos. Sí, yo aprendí un montón y a él le fue muy bien. Pero yo hoy en día a esa gente le digo que no, que cuando tenga claro que quiere venir, que me llame. ya. Vale. Interesante. Y la otra pregunta sería, si se puede resumir un poco, la primera fase, digamos, descubrir ese bloqueo, luego la segunda fase, trabajar con ellos. ¿Hay algunas estrategias generales a la hora de trabajar con ellos? No sé. Ser más conscientes de ese miedo de manera continua o implementar un hábito que contrarreste ese miedo. No, no, no Sí, sé. yo trabajo mucho, sobre todo, hay un hábito que lo puede incorporar cualquiera, que es fácil,
que son las afirmaciones positivas, ¿no? Es Ujú. una vez has visto dónde está el miedo, contrarrestarlo con afirmaciones positivas. La gente cree que son tonterías y que, las frases de Mr. Wonderful, de la taza del desayuno, pero es que realmente el lenguaje es el creador de nuestra realidad. Y no somos conscientes de lo importante que son todas y cada una de las palabras que salen de nuestra boca y todos los pensamientos que pasan por nuestra mente. Entonces, las palabras y los pensamientos se pueden elegir. Y tú puedes elegir una realidad mejor escogiendo mejor tus palabras. Es así de fácil, pero como es tan fácil, nadie me hace caso. Ya, Cuesta mucho. Es como, la gente cree que si no es algo súper sofisticado y súper difícil de hacer y como que tienes que subir al Tíbet y bajar por el otro lado, pues que no va a funcionar. Y yo les digo, no, que es que solo que cambies, solo que cambies, tengo que, por el hijo, ya estás cambiando tu realidad. O es que ya. tengo que ir a trabajar. No, a ver, hoy elijo ir a trabajar porque lo estás eligiendo. Si no te estás yendo a ese trabajo, porque te pagan y quieres el sueldo, porque está cerca de tu casa y te gusta la ubicación, porque llevas toda la vida y no te atreves a cambiar, sea por el motivo que sea que vas a ese trabajo cada día, lo estás eligiendo. Entonces, cuando dejas de decir tengo que, dejas de ser víctima. Estás eligiendo ir a ese trabajo, por lo que sea, pero es una elección tuya, nadie te obliga. Entonces, es un empoderamiento automático y es cambiar el Sí, tengo que sí. por el quiero, por el elijo. Yo veo últimamente también, no sé, también con el tema de las redes sociales, que cuesta mucho esa, no sé si se puede resumir en positividad o esa motivación, no, no sé, veo un ambiente un poco, y también como tú dices, ¿no? Que la gente siempre busca soluciones súper complicadas, súper complejas, que parece que van a tal, y luego además, no sé, si aunque fueran la solución perfecta, teniendo un método simple, un método complicado, cuando te pones a seguir el método complicado, a lo mejor te cansas antes y te cuesta más seguirlo. Entonces, no sé, parece que siempre lo complejo es es lo que gana, ¿no? Bueno, y que hay mucha gente haciendo negocio con esto y cada uno puede hacerlo como quiera, pero claro, o sea, creo como una tendencia a eso, como que es súper difícil y que solo algunos pueden y que tienes que hacer como cosas súper complicadas. Entonces, a ver quién se inventa la técnica con el nombre más chulo y la sofisticación Ujú. más sofisticada, ¿no? Y en realidad es tan simple como lo que te digo, como cambiar tus pensamientos y entender que los pensamientos los puedes escoger. Y que los hayas Muy bien. escogido toda la vida un pensamiento que no te sirve, o sea, ¿no? Lo leía en un libro de una autora que me gusta mucho, decía, igual que cuando acabas de cenar, coges los restos y los tiras a la basura y al día siguiente vas a hacer la cena y no vas a la basura a buscar esos restos, ¿por qué te estás quedando con pensamientos que ya no te sirven porque los hayas usado toda la vida? Si toda la vida te has dicho, yo no soy capaz, yo soy inútil, yo no puedo, yo no sirvo, yo lo que sea, ¿no? Y hoy decides, mira, ya no lo voy a creer más. Yo sí puedo, yo sí soy capaz. A día de hoy sí tengo unas capacidades. No vuelvas al cubo de la basura, del yo no puedo. Puede ser también en función de lo que tú has visto. No sé si ese tipo de pensamientos negativos, habrán algunos que son, digamos, conscientes. Por ejemplo, yo cuando fumaba, ¿vale? Yo sabía que lo estaba haciendo mal, ¿vale? Pero se seguía ahí, ¿no? Y luego tengo otras cosas que me bloquean, pero a lo mejor pues no soy consciente, ¿no? Y supongo que me va a beneficiar, no lo sé, supongo que a lo mejor me beneficiaría más si supiera esas cosas pues, que tengo ahí detrás que me pueden ayudar, ¿no? Y luego también está, no sé cómo lo ves, en cuanto a esos pensamientos negativos, los que salen de uno mismo y luego también a lo mejor los que tengas en tu entorno. Porque si por lo que sea, no sé si has escuchado esta teoría de que uno es el promedio de las 5 o 6 personas más cercanas, si tú te relacionas Ujú. con gente que los que yo llamo quejaplanistas, que están todo el día en un plan pues negativo, al final ya tienes que ser muy positivo para estar en ese ambiente, ¿no? Entonces, lo que depende de uno mismo, a lo mejor se puede trabajar, pero lo que depende de los demás, ¿qué puedes hacer ahí, ¿no? Irte de ahí, esa es una solución, ¿no? Irte de ahí o poner límites. Yo O estos poner temas límites. así, no quiero hablar, o yo no quiero criticar, o yo no me interesa que nos pongamos a rajar a la vecina del cuarto. Claro. No me aporta. Yo, por ejemplo, he dejado de criticar y era mi deporte nacional. Y lo hacía como que gracioso, porque además en mi grupo de amigas se hacía mucho
en mi casa se había hecho y para mí era como, tampoco pasaba nada, ¿no? Hasta que me di cuenta de lo dañino que era, porque lo que estás diciendo, en realidad te lo estás diciendo a ti. Ujú. Si tú criticas a los demás, que si la ropa, que si el pelo, que si las uñas, que si lo que dice, que si lo que hace, que si cómo educa, que si no sé qué, en el fondo es algo que te estás diciendo a ti, ¿no? Cuando lo descubrí dejé de hacerlo. Y claro, mi entorno no lo entendía, pero hay gente de mi entorno que ya no es de mi entorno y hay gente que ha Ya, evolucionado conmigo y que ha visto que es mucho claro. mejor hablar de cosas que suman, ¿no? Igual que yo ahora no veo las noticias, porque Muy no importante. quiero Sí, ponerme sí, sí. los discursos prefabricados para que yo entre en miedo y yo entre en bucle. Yo me informo de otras Ujú, maneras, pero no ujú. quiero consumir cosas que me bajan la vibración. Y cuando lo elegí me daba Totalmente. mucho miedo, porque en mi entorno era, pero ¿cómo no vas a ver las noticias? Rollo, eres una inculta. Ujú. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vas a estar desinformada? No, perdona, es que no estoy desinformada, es que estoy filtrando y estoy eligiendo a qué expongo mi cerebro. Porque eso va a crear mis pensamientos y mis pensamientos van a crear mis emociones y mis emociones van a crear mi calidad de vida. Si quiero tener una buena calidad de vida, tengo que cuidar mucho mis pensamientos. Totalmente de acuerdo. Entonces, al final hace falta tanto una buena estrategia, unos buenos hábitos, pero también, obviamente, un poco de fuerza de voluntad, pues de cada uno, ¿no? Porque si uno ah, entiende el dolor que tiene, pero luego a la hora de trabajar lo tienes, que si las noticias, yo también soy antinoticias, no veo ninguna, y menos en cadenas nacionales informativos de estos dolorosos tal, pero claro, luego tienes que poner un poco o mucho de tu parte, ¿no? Para poder hacerlo y tal. Vale, y luego otra pregunta que tenía, hemos empezado hablando de que tú desarrollaste este método en las ventas. La gente que, no sé si está tratado también con gente que quiere potenciar su capacidad de venta, y hemos comentado al principio que uno de esos bloqueos era el miedo. ¿Hay algún tipo de bloqueo más aparte del miedo en esos procesos de venta o es el principal? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que el miedo es la base de muchas emociones que no tenemos relacionadas. Por ejemplo, la vergüenza es miedo, Ujú. la culpa es miedo, la procrastinación es miedo. La procrastinación es miedo. Sí, Ese me cuesta. cuando no estás haciendo algo que tendrías que hacer, Vale, te da miedo por vale. algo. Ujú. Es decir, yo sé que tengo que hacer deporte, pero no lo estoy haciendo. Lo haré mañana. Me he apuntado al gimnasio, pero no voy. Iré mañana. Hay un miedo ahí que te hace posponerlo, no Vale, enfrentar vale, vale. el que sea. Y esos Mm. miedos, el de la procrastinación, nunca se ve. Es súper difícil verlo. Me ha costado, me ha costado. Y no sé si será también el miedo a fallar ante nosotros mismos y viéndolo nosotros mismos, ¿no? Porque si tú sabes que tienes que hacer, no sé, tienes que irte a correr, si no te da placer hacer de deporte, ¿no? Tú sabes que estás fallando, Mm. aunque no lo sepa pues nadie más, ¿no? Vale, vale, ese ¿No? no lo he visto Incluso, tan claro. incluso a veces hay miedo a triunfar Miedo a en las ventas. triunfar Mm. por las consecuencias que pueda tener por un No cambio vaya a ser que de. me cojan envidia, que me critiquen, que salga del pelotón de los perdedores y me ponga con los ganadores, entonces les voy a caer mal. Eso es súper Ujú. inconsciente y eso pasa mucho. Hay muchísima gente que tiene miedo al éxito, porque en el fondo Vale, todos necesitamos pertenecer. Si tú perteneces a un grupo que a todo el mundo le va mal, ¿cómo vas a ser tan descarada de que a ti te vaya bien? Vas a vale. dejar de caerles bien, vas a dejar de pertenecer a ese grupo. Y nadie quiere Ujú. dejar de pertenecer porque en origen, cuando no perteneces, te mueres. Si tú estás en las cavernas y te echan de la cueva, te va a comer un león. Claro. Entonces necesitamos pertenecer porque muy arraigado en nuestro cerebro está la creencia de que si no perteneces, mueres. Entonces, claro, Totalmente. si todo en mi entorno nadie triunfa, nadie llega a final de mes, nadie vende nada, estamos todos en el grupo de los peores vendedores de la compañía, todos vamos de trabajo en trabajo y nos echan de todos porque tal. Si yo estoy en eso, ¿cómo me voy a salir de ahí? Voy a decepcionar a mi tribu y no me van a Vale. querer. Entonces, por lo que comentas,
Vamos a suponer que de un grado en ADE o de lo que sea, ¿no? Sale gente que quiere trabajar en ventas o en investigación académica o en lo que sea, ¿no? Y todos tienen la misma formación, han estudiado los mismos temas, pero entonces, bueno, vámonos al tema pues, de las ventas porque, claro, ahí el trato con personas, la venta directa es más importante, ¿no? Ah, los grandes limitantes serían pues todos estos que estamos comentando, el miedo y demás. Entonces, ante personas que tengan características muy similares, el que ganaría, bueno, no sé si se puede decir el que ganaría, el que vendería más sería el que rompiera todos esos miedos, ¿no? Y no sé si al Exactamente. mismo tiempo hay o has visto gente que supongo también que hay gente de manera nata que no tiene esos miedos a la hora de vender, pero luego a lo mejor tienen otros, porque yo creo que miedo tenemos todos a diferentes cosas. Claro, miedo tenemos todos porque es una emoción básica humana que si no tuviéramos nos habríamos extinguido como especie. O sea, el miedo no se va a ir, yo también lo digo. Venir a trabajar conmigo Claro, no es una... O sea, la expectativa no es nunca más voy a tener miedo. La la expectativa es voy a expectativa sería gestionar el miedo a mi controlarlo favor. Gestionarlo a mi favor. a favor. Entenderlo. Ujú, ujú. Entenderlo. O sea, el miedo, como todas las emociones, te trae un mensaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que no sabemos leer ese mensaje. Si tú sabes leer ese mensaje, lo vas a usar a tu favor. Y esa es la expectativa de trabajar conmigo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene miedo, pero hay gente que sabe usarlo a su favor. Lo usa de faro. Ajá, Lo usa de... podrías Cuando me poner cae miedo es como que sé que es por ahí, o sé que por ahí voy a encontrar el camino. Y hay gente que vale, no, que ve el miedo y se va en dirección contraria. y se va. Vale, vale. ¿Puedes poner algún ejemplo concreto para que se vea así un poco más claro? Sí, yo siempre digo que el miedo es como un semáforo en rojo, ¿vale? Ujú, Para mucha gente. Entonces, si tú ves un semáforo en rojo, no cruzas. Pero hay ujú. gente que sabe ver el miedo como un semáforo en ámbar. Simplemente mira y si no hay ningún peligro, cruza. Entonces, esa pequeña diferencia, por ejemplo, hay mucha gente que en ventas ata el miedo que tiene es, me van a decir que no. Ya Vale, te digo yo que en ventas te van a decir que no, porque eso es parte del trabajo de vender, que te digan que claro, no, ¿vale? entiendo, claro. Ujú, Entonces, hay mucha gente que ¿por qué le tiene miedo a eso? Porque lo liga con su valor personal. Es como si me van a decir, no le van a decir que no al producto o al servicio, me van a decir que no a mí como persona y entonces yo voy a ya, valer menos, ¿no? Si tú eres capaz de ver que el cliente está diciendo que no al producto o al servicio en un momento determinado del tiempo, tú sales indemne de ahí, no tienes por qué tener miedo. Simplemente está el semáforo en ámbar. Bueno, vale, me ha dicho que no, pues al vale, siguiente. Pero si tú caes, me ha dicho que no a mí, a Horacio, ¿no? Me ha dicho que no a mí, no ujú, valgo. No me ha querido comprar, yo no valgo. Entonces no me quiero exponer a eso. Para mí entonces eso es un semáforo en rojo, entonces me cuesta mucho ir a vender. Porque claro, tengo un miedo atroz. vale, vale. Estamos hablando entonces, pues se podría decir que de cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva que quizás una persona por sí misma no es capaz de ver, como este ejemplo que creo que es bastante bueno, este que estás comentando del miedo al rechazo, que también veo que si te dedicas a ventas, el primer tema que tendría que comentar en la carrera es ese, que el rechazo es la norma, ¿no? Eh, Sí, pero pero aunque te lo que no hay que digan, tomarlo. claro, te lo dicen, pero nadie te explica, o sea, te dicen así como en teórico, ¿no? No te lo tomes personal, pero no te bajan más abajo. Ya, es que yo me lo estoy tomando Ya, personal sin querer, yo no me lo estoy tomando personal, pero me está afectando, me voy a casa llorando. Yo he visto vendedores de irse a casa llorando porque les han dicho que no y sentirse muy vale. fracasados. Entonces en ventas Entonces tendríamos, hay que ir a ver qué imagino, significa para ti ese. claro. Y los típicos miedos que serían el miedo al rechazo, el miedo a la fama si se gana mucho dinero, como tú has comentado. Am, no sé imaginarme qué más tipos de miedo La se pueden dar vergüenza, ahí. La vergüenza. la vergüenza a exponerme, a equivocarme. Hay muchos vendedores que creen que si, no se, que si les hace una pregunta al cliente y no la saben responder, qué vergüenza. Cuando es tan fácil como decirle, mira, pues Horacio, esto no lo sé, pero no te preocupes. ¿Es muy importante para ti saber esto? Sí, pues no te preocupes que yo lo averiguo y vengo con la solución y te la cuento.
Pero hay vendedores que como les preguntes algo que no saben, colapsan. Qué vergüenza, no me lo sé. Vale. ¿Qué va a pensar de mí el cliente? ¿Sabes? Entonces, aquí yo veo, bueno, la teoría que veo es que alguien que trabaje, como veo, o me da la impresión de que en ventas esto incapacita a muchísima gente, cualquiera que empiece a trabajar un poco todas estas cosas y sea capaz de ver sea capaz de dar esos cambios de perspectiva, podría progresar muchísimo, muchísimo. Im- Imagino, y no sé si luego Muchísimo vender es mucho más de 0 a 100. de 0 a 100. Sí, 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 total. O sea, es que realmente Y la luego diferencia entre un buen vendedor y un mal vendedor es la mentalidad. en O la sea, el mentalidad. buen vendedor es el que ve semáforos en ámbar y no ve semáforos en rojo. Ya, ya. Y se podría decir luego, por ejemplo, han nombrado antes Tony Robbins, que no lo he leído mucho, pero Sí, gente muy, muy top, que están tan arriba, se puede decir que gente que han perdido el miedo. Bueno, antes hemos comentado que el miedo que no se pierde nunca, que eres más consciente o eres consciente de muchos más tipos de miedo que la gente que está un poco a la mitad de altura. Y digo de altura en cuanto a ser famoso, ¿no? Porque la altura es algo bastante relativo. Y son capaces de ver más cosas que lo bloquean y por tanto controlarlas. Aparte de que tengan fama, aparte de que obviamente tienen que hacerlo bien. Porque si tú no tienes ningún bloqueo y tiras para adelante como pollo sin cabeza, tampoco vas a llegar a ningún sitio. Hay que tener una serie pues, de características, ¿no? Pero supongo que el ser más consciente de todos esos miedos y trabajarlos mucho. Y otra duda, supongo, o no lo sé, la gente con la que has trabajado al principio están muy bloqueados, pero te viene también gente que está muy arriba y que todavía quieren progresar un poco más y que todavía tienen algo que no ven para poder progresar porque quieren progresar más que a lo mejor uno que está un poco más abajo. también trabajo con esas personas. Sí. Que quieren ir un paso más, que quieren promocionar en sus carreras. Gente que a lo mejor es muy buena y le cuesta mucho hablar en público. También tengo ese tipo de perfil. Ujú. Y imagino que con ellos cuesta más sacarle esos bloqueos o al final cuesta igual. No, no es cuestión de lo arriba que estén, es cuestión de Ya, la apertura que tengas a aceptar que hay algo ahí que tienes que cambiar. O sea, vale. esto es cuestión de apertura de haciéndolo como lo estoy haciendo, no me está saliendo. Tengo un bloqueo, ¿no? ¿Vale? Asumo que tengo que hacer algo distinto. Vale, Laura, ¿qué es lo distinto que tengo que hacer? Si esa es la actitud, es fácil. Vale. Es mucho más difícil cuando alguien me dice, yo ya lo he hecho todo, lo he probado todo, me lo sé todo y no, a mí no, yo soy diferente, a mí no, esto conmigo no funciona. Eso es más difícil. Pero viene gente, sábelo todo, a pedir ayuda, porque si son sábelo todo, digamos que le va a costar más. Bueno, lo que comentas tú, le va a costar más aceptar ese tipo de consejos, ¿no? Me ha venido alguno así, pero claro, estaban tan desesperados porque estaban Ya. pasando una racha tan mala, con resultados tan malos, que al final es bueno, pues tendrá que ser que hay algo aquí que no funciona. Pero en realidad son los que menos ven, no es mi perfil de cliente, ¿eh? Vale, vale, vale. Muy bien. Y luego, ¿alguna duda más? Tú ofreces, bueno, yo conocí a Laura viendo cosas en internet que me parecieron bastante interesantes, todo este tema poder desbloqueo. Entonces, Laura, bueno, luego en las notas del programa dejaré todos los datos de su web por si quien la quiera contactar, su perfil de LinkedIn, etcétera, ¿no? Entonces, también comentar, bueno, Laura tiene una newsletter que da consejos diarios bastante interesantes para trabajar todos estos temas. Os recomiendo pues, que os apuntéis. Y, y bueno, luego tú actualmente trabajas en el uno a uno, ¿no? ¿Te has planteado también hacer otro tipo de formaciones? No sé si tienes también formaciones en grupo o de otro tipo. Sí, mira, ahora mismo estoy trabajando en los uno a uno, que es como, bueno, uno de mis productos estrella. Tengo una membresía que acabo de sacar hace 2 meses, donde cada Ujú, semana doy una lección de desbloqueo que recibes por audio, ¿vale? Un audio de 30 ujú. minutos donde comprimo, destilo y,
busco la máxima eficacia en el menor tiempo, ¿vale? Para que tú puedas aplicar esos consejos en tu día a día para desbloquearte, ¿no? Y la verdad es que es una membresía que está yendo muy bien y que cada vez hay más gente dentro porque, bueno, pues que intento eso, no darte muchísimo teoría, sino muy poquita, pero como muy aplicable, ¿no? Ajá. Y también hago grupales. Ujú. O sea, en este tipo de membresía tú mandas esa información, esos consejos y luego la gente lo tiene que trabajar por sí misma con una frecuencia Sí, de determinado tipo, pero luego imagino que te pueden preguntar cosas en el caso de que tengan dudas o a lo mejor luego van a alguna sesión uno a uno como la que estás comentando, ¿no? sí. Y el trabajo en grupo, ¿cómo Ujú. sería? ¿Sería ah, una reunión presencial u online donde tratas un tema determinado y todo el mundo puede preguntar o cómo? Sí, tengo un curso que lo voy sacando de vez en cuando que se llama Matar a la vaca, ¿vale? Mata a la vaca. Matar a la vaca, sí. Mata a la vaca, vale. Porque sí, es un nombre que le puse porque ya sé que los veganos se meten mucho conmigo y me dicen que lo cambie, Ah, vale. pero realmente llama la atención, ¿no? Y en el fondo es como ir a ver dónde están tus miedos para sustituirlos por otros, ¿no? Y entonces es una sesión grupal que hago en 2 sesiones. Sesión uno, unos deberes por el medio y luego la sesión 2. Y se hace directamente conmigo. eh, la gente me pregunta, lo hacemos, bueno, usamos la inteligencia colectiva porque lo bueno de la vaca es que hay mucha gente que me viene con sus miedos, sus creencias, sus cosas, pero cuando escuchan a los demás, vas viendo las caras de, ¡ah! Eso también me pasa, eso Ajá, también lo pienso, ya. eso también me bloquea, ostras, no lo había visto así y a mí también me pasa, ¿no? Entonces el poder del grupo en la vaca es súper potente y Ujú, la gente hace transformaciones súper interesantes en la vaca. Ya ujú. llevo 10 ediciones, voy a seguir haciéndolo y todo el mundo que viene se transforma mucho, ¿no? De hecho, ahora estoy pensando cuál sería la segunda parte de Matar a la vaca, porque hay mucha gente que ha hecho la vaca que es como que me pide seguir trabajando conmigo en ese tipo de Ajá. formato. Y claro, pero ya han hecho la vaca, entonces necesito pensar cuál Claro, sería la claro, claro, segunda claro. Bueno, hay más parte, cosas por ahí, ¿no? Mm. estoy en ello porque la verdad es que la vaca es súper intenso. Podrías hacer la vaca con los apuntes que tienes cada 3 meses y te saldrían cosas nuevas. O sea, es un ejercicio que puedes revivir y revivir y revivir. Es muy potente. Está muy Ujú. diseñado. Y claro, cada vez que hago una edición nueva le añado cosas nuevas de la anterior, ¿no? Entonces está muy, muy diseñado para que desbloquees y veas a la gente. La gente, el feedback que me dan de la vaca es me ha explotado la cabeza. Me has explotado Vaya, la súper cabeza, me has interesante. explotado la cabeza, me ha explotado la cabeza, esto no me lo esperaba. Incluso hay gente que hace la vaca y que viene como que han hecho muchos cursos y han hecho mucho trabajo personal y han hecho mucha terapia y han hecho muchas cosas y me vienen un poco como, bueno, a Con ver, dudas. esto, yo ya he hecho muchas cosas. Y Ya. hubo una chica que literalmente le explotó tanto la cabeza que tuvo que cerrar su WhatsApp y sus redes sociales durante 3 semanas para recomponerse Ostras. entera. Madre mía. Y me hizo un testimonio muy chulo de, yo venía un poco, vino con su equipo, ¿no? Entonces ella, bueno, me traía el equipo como para que ayudara al equipo, pero ella venía un poco como, pero yo estoy bien, yo ya me lo sé, yo no lo necesito, lo necesita mi equipo, ¿vale? Y realmente le impactó muchísimo, porque fuera como, yo he hecho un montón de terapia, un montón de años haciendo cosas, me he trabajado un montón, todos estos temas que tú trabajas los he tratado, pero les das un ángulo que me has explotado la cabeza, me has hecho ver un montón de cosas y me escribió un WhatsApp de voy a desaparecer 3 semanas porque necesito recuperarme. Y salió con un proyecto nuevo de las 3 semanas. Vaya. Pues muy interesante. Muy interesante. Pues nada, dejaré, como comentaba, en la nota del programa todos los enlaces para quien quiera apuntarse, que pinta bastante, Sí, bastante bien, porque miedos tenemos todos. Yo tengo muchísimos. De hecho, yo inicié este podcast porque tenía miedo a hablar. Bueno, no exactamente miedo, pero miedo a la expresión, ¿no? Entonces empecé el podcast, llevo 270 episodios, todavía tengo miedo a hablar, pero bueno, algún día. Entonces, yo creo que esto nos afecta a todos y el público de este podcast es mayormente gente de investigación académica, pero bueno, hemos empezado hablando de ventas, pero no hay que hablar que la venta está en todos sitios. A la hora de vender tu investigación, tu proyecto, claro. a la hora de hablar en público,
a la hora de dar una conferencia, muchas cosas, todo esto son temas comunes. Entonces, yo creo que le pueden venir bien a cualquiera. Así que, Bueno, de hecho, hace poco he estado en la universidad dando clase, dando unas sesiones a profesores para poder trabajar en el aula de manera más cómoda, con menos ujú. bloqueos. Me han fichado también a mí para dar clases en la universidad Genial. y también trabajo mucho con médicos que son muy buenos en su especialidad, pero que lo de hablar en público en los congresos delante de todos los especialistas de Ya, su rango les da un miedo que flipas. Entonces, claro, trabajo mucho con este perfil. Pero como voy a hablar yo en un congreso nacional, que están todos los especialistas que saben más que yo sobre este claro. tema, ¿no? Sí, Entonces sí hay, hay mucho bloqueo. es un miedo que conozco y que lo tuve en el pasado. Ese ya no lo tengo, te tengo otros, pero lo entiendo porque da coraje, efectivamente, el miedo a los que saben más que yo, efectivamente. No, es que se les mezclan dos cosas. El miedo general a hablar en público, que lo tiene mucha gente, de pues, lo de subirse a un escenario, un micro, la audiencia, pues cómo me pongo, la voz, no sé qué, eso ya crea mucho respeto. Pero es que además no es que vaya a hablar delante de gente que son pacientes, es que voy a hablar delante de los especialistas que publican y que son los referentes mundiales de la especialidad médica, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, ahí ese. se les hace una bola. He trabajado con una chica que me decía, es que claro, mi jefe del departamento me ha dicho, si tú quieres progresar en el departamento, o empiezas a hacer charlas o no progresas. Pero me decía, es que me muero. Laura, ayúdame porque es que me da algo. Y hizo una charla en un congreso que su jefe la felicitó y le dijo, pero ¿qué has hecho? Vaya. Porque has hablado con Ujú. una seguridad y has hablado con, bueno, pues con ¿no? Con un saber estar que me alucina con el miedo que te daba, ¿no? Y estaba súper contenta de haber Genial, conseguido. genial, genial. Muy bien, pues animaos todos y nada, Laura, ha sido muchas gracias por todo lo que nos has contado, eh, Vale. por el mensaje, sobre todo por el positivismo, ¿vale? Todas las cosas se pueden mejorar, todos esos desbloqueos, todos podemos, a pesar de los mensajes negativos que recibimos por todos lados, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchísimas gracias y nada, a seguir adelante con tu membresía y todos estos negocios de desbloqueo profesional y gracias por haber venido y hasta otra. Gracias a ti, Horacio, por esta oportunidad es que me encanta, estaría aquí horas. O sea que gracias por ser tan buen entrevistador. Que va, es fácil en este caso. Muchas gracias. Gracias. Hasta la Un próxima. abrazo. Chao.